Platican de un hombre que salía a las plazas y daba el anuncio de la presencia de Dios en medio de la violencia que había en el lugar donde él vivía, en medio del odio, de la falta de amor, de la corrupción que ahí se daba. Cuando él salió la primera vez, había muchos que lo escucharon y al día siguiente llegaron otros más, pero al paso del tiempo cada vez eran menos los que acudían, hasta que llega un momento en donde él seguía hablando del amor y la presencia de Dios y ya nadie se detenía. Alguien se acercó y le dijo: oiga, ¿y por qué insiste tanto? ¿Que no se da cuenta que nadie le hace caso? Y él decía: pues aunque no me oigan, esa es la verdad. Y si la repito, es porque aunque se muestren indiferentes, algo queda en su corazón. Y habrá un momento en donde ellos regresarán a Dios. Pero también lo hago para que no se me olvide. Queridos hermanos, cuando nosotros decimos: quiero ser voz de los que no tienen voz, definitivamente estamos siendo voceros, por decir algo, en nuestra ciudad, ya de más de 40,000 niños abortados. A ellos no los escucharon. Como también en un momento dado podríamos decir: no nos escuchan a nosotros. No nos cansemos de anunciar la verdad de la dignidad del ser humano, la verdad de que el ser humano es amado por Dios. Y entonces no nos preocupemos por las cantidades de personas que nos pudieran escuchar o seguir, sino sepamos que no solamente estamos siendo voz de aquellos que no están ya en medio de nosotros a causa de la maldad humana, sino que verdaderamente somos voceros de Dios. La humanidad, la que no quiere entender que la vida no nos la damos nosotros mismos. Es la humanidad, o muchos, los que no quieren entender que cada ser humano es un proyecto del amor de Dios, que cada uno somos un pensamiento del amor de Dios, y que por lo mismo, amando a Dios, debemos de cuidar la vida de aquellos que nos rodean. Por otro lado, si alguien pudiera decir: es que yo no tengo fe, o yo no conozco a Jesucristo, la misma razón humana nos diría que si yo protejo la vida del otro, siempre habrá alguien que proteja mi propia vida, y que si no respeto la vida del otro, siempre podrá haber alguien más fuerte que yo que un día no respetará mi propia existencia. No es por conveniencia, sino porque también la misma razón nos dice que ante todo lo que nosotros vemos, ante todas las cosas, las plantas, los animales, en lo visible, no hay nadie como el ser humano. Había un científico que decía: contemplo las estrellas y de alguna manera, aunque son grandes e inmensas, yo soy el que les da conciencia de que existen, porque las estrellas, por inmensas que sean en cuanto a cosas, no piensan, no son libres, no tienen conciencia de sí mismo. Podríamos decir que el hombre, materialmente hablando, es la conciencia de la creación. Luego entonces, evitar la vida, el desarrollo de la vida de un ser humano, es aniquilar la obra más grande, visiblemente hablando, la obra más grande de la creación. Pero el hombre no solamente es materia, en nuestro corazón también está la posibilidad de relacionarnos con Dios. Y a partir de esta relación con Dios, y en especial el Dios que se hace hombre, la dignidad de cada ser humano se acrecienta
hasta el infinito y la eternidad. Por eso, aquellos que tenemos la experiencia de Jesucristo, aquellos que valoramos este don de la vida nueva que en Jesucristo Dios nos da, tenemos que proclamar una y otra vez, diría Pablo, a tiempo y a destiempo, diría Juan Pablo II, con nuevos métodos, con nuevo ardor, con nuevas expresiones, que el Evangelio de la vida coincide con el Evangelio que proclamamos, que es el mismo Señor Jesucristo, que el mismo Señor Jesús fue un embrión humano y que se desarrolló en el vientre de una mujer, dignificando así la vida, la existencia de todo hombre y mujer, pero podríamos decir señalando con su propia huella, con su propia firma, con su presencia, que efectivamente Dios está en cada ser humano. En unos momentos más, queridos hermanos, estaremos ya no meditando la palabra de Dios, sino contemplando al mismo Señor Jesús que se queda oculto en la hostia consagrada y que se queda oculto también en cada ser humano, en el pobre, en el desvalido, en el embrión, y que se queda también oculto en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy pues, queridos hermanos, alegrémonos como María Santísima, que tuvo esa experiencia única de ser la Madre de Dios, de ser la primer creyente, aquella que supo obedecer en fidelidad a Dios su Padre, a Dios nuestro Padre. Y pidamos entonces a ella que interceda por nosotros para que seamos portadores de la palabra que da vida, y que esa vida abundante y nueva que nos da Jesús esté en nuestros corazones y nos haga efectivamente incansables en ser voz de los que no tienen voz.